Hace como 10 meses yo comencé un trabajo nuevo y había un lugar cerquita que siempre paso por ahí, que estaba como en ruinas, que estaba como en construcción así, pero un día me acerqué así para ver qué estaba y tenía como una lámina que tenía lo que iba a pasar en un futuro en ese lugar. Oh my God, parecía un palacio ese lugar, es como un condominio, pero un condominio estilo un coliseo, tiene las cosas de Grecia, súper lindo. Hace como 2 semanas, a mí se me olvidó eso, yo siempre paso por ahí, pero nunca me había fijado al detenimiento. Hace como 2 semanas vuelvo a ese lugar y digo, no way, no he terminado todavía, pero qué lindo está quedando eso. Está quedando exacto como Alfonso veía. Eso es una visión. Una visión es tener una idea, es tener una imagen de algo que queremos llegar a tener, que queremos llegar a ser para trabajar en pos de eso. Y la visión de nuestra iglesia es ganar almas para Cristo y discipular, mentorear a esas almas que vengan. Y es lo lindo de la visión, que cada persona que entra tiene la garantía de que si tú quieres crecer en Dios, aquí te damos la oportunidad de crecer en Dios. Puedes entrar y nada más que entras en un preencuentro que te ayudan y te dicen los primeros pasos cristianos, te ayudan. Después tú piensas que se acabó, aprendiste bastante. Pero en eso todavía falta más. Porque ahora te dicen, oye, vamos a un encuentro. ¿Qué cosa es un encuentro? Oye, ya, métete ahí. Te metes ahí y Dios, ¿cuántos hay en un encuentro y Dios se mueve? ¿Cuántos se mueven en esos eventos? Si tienes algún bichito por ahí, también se va. Pero lo importante del encuentro es que seas restaurado, que Dios te toque, que tengas un encuentro con el Espíritu Santo. Y después están estas clases, que es para prepararte ministerialmente. Así que si tú estás aquí, tú digas, wow, yo estoy creciendo para hacer cosas lindas y grandes en Dios. Así que este es el propósito de este manual y de todos los manuales que estamos haciendo. Y hoy estamos con la clase de Historia de Israel, parte 2. ¿Es importante conocer la historia de Israel? Importantísimo. Personas que cometen tantos errores doctrinales, cogen versículos así y hacen una doctrina y hablan y hacen una predicación entera de un versículo fuera de contexto totalmente, porque no conocen la historia de Israel. Si tú conoces la historia de Israel y ves un versículo que fue dicho a una tribu, tú puedes tomarla para ti quizás, pero hay una manera de tomar eso para ti, porque no fue para ti. Así que es por eso que la historia de Israel es importante. Te ayuda también porque ahora el pastor dice mañana, vamos por favor ahora en el libro de Esdras. Oh, wow. Tú dices, si tú no sabes qué cosa es la historia, tú no sabes la historia de Israel, tú dices, bueno, vamos a ver de qué habla el libro de Esdras. Pero si tú sabes la historia de Israel, tú sabes que el libro de Esdras habla de un tópico específicamente, habla de una etapa de Israel. Así que todo lo que tú leas en ese capítulo, tú tienes que tener en mente ese contexto histórico. No es lo mismo tomarlo y a darle una aplicación a que tú tomes un versículo porque sí y a saber el significado de ese versículo, a quién le fue escrito, por qué le fue escrito y en el contexto histórico que fue escrito. Esa es la importancia de esto. Un cristiano que quiera predicar, que quiera servir a Dios, que quiera mentorear a personas correctamente, tiene que ser la historia de Biblia para no cometer errores y para estar, wow, yo sé de la Biblia, yo sé del libro que todos los días traigo a la iglesia. Ese libro que tengo en mi casa, como 5 de ellos, yo sé de qué se trata este libro. Ese es el propósito de este manual. ¿Okay? Así que hoy es Historia de Israel, capítulo 2. Están ya en la tierra prometida, gloria a Dios. Ahora, todos podemos decir que ya están en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Bendición, ¿verdad? Una nación donde hay abundancia, la tierra es fértil. Perfecto. Porque tenemos que conocer lo que pasó en ese lugar. Y es que cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida era un lugar lleno de otras naciones. Así que aunque el pueblo de Israel conquistó algunas naciones, por ejemplo Jericó, conocemos que derrumbó las murallas, el pueblo de Israel nunca logró quitar a todos los enemigos que estaban en Canaán. ¿Sabían eso? El pueblo de Israel nunca fue el único que vivió en Canaán. Siempre tenía extranjeros. Y es por eso que en la Biblia vemos en los mandamientos que Dios le dice estas cosas para Israel y los extranjeros hagan esto. Y los extranjeros se pueden circuncidar o no se tienen que circuncidar. Había leyes para los extranjeros que vivían ahí. Significa que mientras estaba Israel, al lado estaban los gabaonitas. O estaban muy cerquita, estaban fuera de Canaán. Podemos ver que tenían
la tierra de Canaán, donde estaba Israel. Pero miren donde estaban, al ladito de Canaán. Miren quién estaban ahí. Los filisteos. Un ejército que le dio unos grandes dolores de cabeza al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque querían las mismas tierras. Los filisteos querían las tierras que Canaán tenía. Y es por eso que todo el tiempo estuvieron luchando. Todo el tiempo, en toda la Biblia vemos a los filisteos luchando con Israel. ¿Por qué? Porque vivían cerca. Los amonitas, los moabitas, Edom, los amalecitas, todas esas personas eran grupos que estaban en contra. Pero ahora, llegamos al pueblo, llegamos a Israel, llega a la tierra prometida, se encuentra que hay más naciones. Moisés, esto es algo muy importante, Moisés, que era el líder militar, de administración, el líder en todos los sentidos. En Moisés mismo se veía el mayor concepto como líder religioso, militar y político. Moisés en sí mismo tenía todas estas características. No era solamente alguien militar, no era alguien solamente que hablaba de Dios, no, es que lo hacía todo. El líder que Dios destinó para que cubriera todas esas aristas de Israel. Pero ¿qué pasó cuando antes de llegar a la tierra prometida? Que murió ese líder. Y llega Josué, y Josué fue un gran líder, pero no era igual que Moisés. Porque Moisés, en cambio que Moisés sí tenía todos estos conceptos de liderazgo, Josué no. Josué era un líder militar. Porque para lo que Dios usó a Josué fue para que Israel pudiera ocupar bastantes áreas en Canaán. Así que por ejemplo vemos historias con Josué de el muro de Jericó cayendo. ¿Por qué? Porque era un ejército. Josué era un estratega militar, era un gran líder militar. Pero entonces vemos un gran problema en este momento, porque y las demás áreas que hacía Moisés, ¿quién las cubre? Así que vemos ahora las 12 tribus que las vemos aquí. Vamos a imaginar que esta es la tierra de Canaán. Las 12 tribus ahora se están esparciendo. Quiero que ponga el mapa de nuevo. Las 12 tribus están en todo Canaán. Imagínense esto. Todos ustedes están, Judá está por allá, por acá. Benjamín está por acá, Efraín está por acá, todos están lejos. Ahora, ¿quién los une a todos ellos? ¿Quién es el líder para todos ellos? ¿Quién se encarga de la justicia? ¿Quién se encarga de los otros problemas que había en Israel? Así que estamos ahora mismo en una temporada crítica de Israel. Esta temporada, porque se pone aún más crítica, porque muere, adivinen quién muere. Josué también muere. Así que si como Josué tenía un déficit, imagínate ahora sin Josué también. Ahora que ahora mismo no está ni Moisés, ni está Josué. No tienen ningún tipo de liderazgo. Así que en esta temporada es una temporada crítica, porque las tribus están aisladas una de la otra, no tienen comunicación entre ellas. No había teléfono, no había periódico, no había nada de lo que tenemos ahora. Significa que imagínense lo mismo que la tribu de Zabulón está en guerra contra los filisteos. Ahora no están sus hermanitos. Ahora no puede decirle, oye, Efraín, ven conmigo, ayúdame. Judá, ven, ayúdanos a luchar contra los filisteos. No. Ahora es Zabulón solo. Ahora está solamente el territorio de Zabulón luchando contra los gabonitas, contra los amorreos, contra todos ellos. No tienen un gobierno central. No tienen nadie que los gobierne. Así que ahora mismo la justicia de Israel, ¿saben en las manos de quién está? De cada tribu individualmente. Así que ya la nación de Israel no es una nación, sino que son tribus diferentes, son provincias que cada uno tiene su propio gobierno, tratan de hacer las cosas por su propia justicia, a su propia manera. Así que, ¿qué pasa ahora? El pueblo está pidiendo, Dios mío, necesitamos a alguien que se levante. Ya no tenemos a Moisés, a Josué, estamos dispersados, no tenemos comunicación, estamos perdiendo contra los filisteos, contra las personas que están al lado de nosotros. ¿Qué hacemos? Y Dios vino ahora a la nueva etapa, que se llama la etapa de los jueces. Y Dios diseña los jueces. Los jueces son, vamos a ponerle así, como héroes. Son como, en la historia bíblica son como héroes, literal. Son como héroes que aparecen y desaparecen. No son personas que, como Moisés, que estuvieron por mucho tiempo. No. Los jueces están por un tiempo y después se van. Y nunca más habla de ellos ya. Esos son los jueces. Y a partir de ahora, la nación de Israel está siendo liderada por los jueces. ¿Qué significa juez? En hebreo, juez significa shofetim. Significa caudillos. Líderes que se esforzaron por dirigir al pueblo de Israel y mantenerlo a salvo de sus vecinos. Y es por eso que vemos entre los jueces, la mayoría de los jueces, ¿a quién vemos? A personas que son hábiles para luchar,
Vemos entre los jueces a uno de los más conocidos, a Sansón. ¿Por qué necesitaban un Sansón? Porque si los filisteos venían, Sansón no necesitaba ni a muchos. Él solo luchaba contra 1000 y le ganaba con la quijada de un asno. Eso es el poder de un juez. Los jueces eran líderes que Dios levantó. Pero lo interesante de los jueces es que habían jueces, diferentes jueces al mismo tiempo. Por ejemplo, Sansón podía estar en un lugar, pero quizás en otro lugar de Israel había otro juez al mismo tiempo de Sansón. Así que los jueces no son solamente un juez por tiempo, sino que también los jueces se pueden superponer el uno al otro. Así que pueden haber varios jueces al mismo tiempo en Israel sin saberlo. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de las manos de sus agresores. Ahora quiero que ustedes vean la lista de jueces, para que ustedes vean todos los jueces que hubieron en Israel. El primer juez de Israel fue Otoniel. Tenemos a Og, Samgar, pero los más conocidos en esa lista está Débora, tenemos a Gedeón, tenemos a Sansón, y hay uno que no es tan conocido, pero la Biblia habla muchísimo de este juez, que es Jefté. Jefté fue un muchachito que fue hijo de una prostituta. Historia más interesante esta. Fue hijo de una prostituta. Los hermanos, como él era hijo de una prostituta, no lo querían en su casa y botaron a Jefté de su casa. Jefté se fue, y es una de esas historias que salen en las películas de los bandidos. Jefté se convierte en un bandido de esos. Jefté se convierte en un bandido de que anda por las calles, pero haciendo mal. Tenía tanto liderazgo que cuando lo votaron, para poder sobrevivir, él hizo un ejército de personas que lo que hacían era robarle a las personas de Israel. Estaban haciendo mal, eran ladrones. La justicia estaba buscando a Jefté, pero se dieron cuenta que Jefté era tan inteligente para la lucha, que había construido un ejército clandestino tan bueno, que en vez de tener los enemigos y tratar de buscarlo para meterlo en la cárcel, lo que hicieron fue que, ¿sabes qué? Jefté, tú vas a ser un juez de Israel. Así que Jefté, una persona que lo que hacía era robar en Israel, con un ejército, se convierte en un juez de Israel. Entonces, con ese ejército, la justicia de Israel le dice, ¿sabes qué? Ese ejército, cógelo para luchar contra nuestro enemigo. Y Jefté gana muchas batallas con ese ejército. Esa es una de las historias tan inusuales de un juez de Israel. Ahora vemos en los jueces un patrón de 4 tiempos. Y esto no tiempos como el primer tiempo de fútbol, ¿no? Son tiempos que son repetitivos. Esto es importante que lo conozcamos. Todos los jueces que vemos en la Biblia pasan estos 4 tiempos. Primero, Dios pone un juez, el pueblo le es fiel a Dios porque tiene un juez, el juez hace bueno, pero el juez muere. Viene el segundo tiempo, que es que el pueblo le es infiel a Dios, porque no tiene juez, le es infiel a Dios. Y esto lleva al tercer tiempo, que es que Dios se enoja con el pueblo de Israel y hace que tengan sequía, que los enemigos le empiecen a ganar, que todo le vaya mal. Y esto nos lleva al cuarto tiempo, que es que el pueblo de Dios se arrepiente y dice, Dios, perdónanos, nos alejamos de ti. ¿Y qué hace Dios de nuevo? Dios trae a otro juez. Y vuelve el mismo, y es un ciclo repetitivo. El pueblo de Israel le es fiel a Dios con el juez se muere, el pueblo de Dios se aleja de Dios, así que Dios se enoja con el pueblo de Israel, y el pueblo de Dios se arrepiente y Dios vuelve a traer a otro juez. Y en todos los jueces son así, ninguno es diferente, todos pasaron de la misma manera. Ahora, pero después de esto el pueblo de Israel vio a las demás naciones, y siempre vemos esto como algo malo del pueblo de Israel. Vemos, el pueblo de Israel pidió un rey porque no quería a Dios como rey. No. El pueblo de Israel pidió un rey porque los jueces no eran un rey. Los jueces los rescataban, los ayudaban, pero no hacían justicia. La única que hizo justicia que se ve en la Biblia de todos los jueces es Débora. Ninguna más hizo justicia. Todos los demás eran solamente personas que peleaban contra los otros. Así que Israel dijo, necesitamos un rey. Porque las demás naciones tienen un rey, están organizados. Nosotros, sí, Dios nos ha ayudado de verdad con los jueces y han sido buenos, nos han ayudado para estar vivos, pero necesitamos algo más. Así que viene la segunda etapa, que es la monarquía. Ahora, de que Dios quería gobernar Israel, Dios sí quería gobernar Israel, pero el pueblo de Dios se alejaba tanto de Dios que necesitaban a una persona que lo guiara, ¿verdad? Y es por eso que pidieron un rey.
y viene la etapa de la monarquía. La monarquía es importante porque ahora van a empezar los reyes. Y ahora los reyes estos van a comenzar buenos, pero después el pueblo de Israel se va a arrepentir de haber, como Dios dijo que se iban a arrepentir de haber cogido un rey. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Vemos al primer rey que Dios envió, fue a Saúl. Que no fue que Dios lo envió, sino que el mismo pueblo también lo quiso. Y es Saúl. Saúl fue un buen rey. Al final de sus tiempos se alejó de Dios. Saúl hizo muchas cosas buenas. Él trató de unificar a Israel, aunque no lo logró completamente. O sea, recuerden que todas las naciones están dispersas. Y Saúl logra amarrar a todas más o menos, pero no lo logra completamente. Al final de sus días se aleja de Dios completamente. Dios no quiere más a Saúl, lo quita de su gracia. Y ahora tenemos al segundo rey, que es David. Ese es el segundo rey de Israel. Ahora, David es importantísimo en la historia bíblica, no solamente porque fue uno de los mejores reyes de Israel, sino porque vino de una tribu específica, y es de la tribu de Judá. Así que un aplauso para la tribu de Judá, caballero, una tribu importantísima. La tribu de Judá es importantísima en toda la historia bíblica, porque de aquí salió no solamente David, sino que ¿qué pasó después de David? Porque David fue un gran rey conforme al corazón de Dios, pero Dios le hizo una promesa a David y le dijo: "Ay, será afirmada tu casa y tu reino para..." ¿David duró para siempre? ¿La dinastía de David duró para siempre? No, humanamente no duró para siempre. Porque no están hablando de un rey, de un reinado que iba a durar por siempre, un reinado humano. Y tu trono será estable eternamente. Y ahí es una de las grandes y mayores profecías de toda la Biblia. Y es que del linaje de David iba a salir el Mesías. Un rey que iba a ser sobre todos los reyes. Dios le promete a David que de su descendencia, de su linaje saldrá quien será rey para siempre sobre Israel. Un reinado eterno que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este rey que iba a venir del linaje de David, de Judá? Dice Isaías lo vio de esta manera: nos ha nacido un niño, hablando de ese rey que iba a nacer. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Esta es una profecía directa del rey que iba a venir, que no es nada más y nada menos que Jesús. Jesucristo iba a salir de la tribu de Judá. Y es por eso que, ¿cómo se llama nuestro Dios? Es el león de la tribu de Judá. No es el león de la tribu de Rubén, no es el león de la tribu de Zabulón, es el león de la tribu de Judá, porque salió de Judá. Porque del linaje de... Yo creo que vean el linaje para que ustedes vean. Este es el linaje de Jesús. Sorry por las caritas, pero... solamente lo pude encontrar en inglés, así que está en inglés. Pero es la manera más bonita que pude encontrarlo. Comenzando de Adán, Noé, y vemos a David. ¿Ven a David todos? Y vemos el linaje, tanto de María como de José. El de José es el azul, el de María es el morado, que todos terminan en Jesús. Así que David es un descendiente directo de Jesús. Pero no es solamente que Jesús es un descendiente de David, sino que hay otros nombres bastante controversiales en esa lista. Vemos, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a Boz. ¿Saben quién es Boz? ¿El esposo de quién? De Ruth. Significa que Ruth es descendiente directa de Jesús. Jesús está en el linaje de Ruth. Significa que Ruth fue bisabuela de David. Ahora, si seguimos, hay un nombre que sí trae mucha polémica, y es, si pueden ver, el nombre de Salmón. ¿Lo ven ahí al lado de vos? Salmón. ¿Saben quién es Salmón?
¿saben de quién fue marido él? De Rahab, la ramera. Significa que en la descendencia del Hijo de Dios, en la descendencia de Jesús, hay una prostituta. Y que no solamente que una prostituta que está en la descendencia, sino que Dios la llama y la pone por encima en el Nuevo Testamento. La pone como esas personas que están justificadas. Significa que Jesús no tiene una descendencia muy buena, muy aparentemente perfecta, como personas pensarían. Así que iban a ser un rey que se iba a gobernar el mundo entero. Así que pasa Saúl, David, y viene, David muere. David hace lo correcto delante de los ojos de Dios. Es un hombre conforme al corazón. Y viene el tercer rey, que es Salomón. Y esto es muy importante porque Salomón fue el causante de lo que va a pasar a partir de ahora en Israel, que va a ser bien malo. Salomón fue el causante. Salomón hace algo bueno, y es que Salomón trae a Israel a la cúspide. Recuerden que Salomón le pidió a Dios por sabiduría, ¿verdad? Así que Salomón era una persona sabia. Es una persona que las reinas del mundo entero venían a ver a Salomón a hablar. O sea, el pueblo de Israel es un reino rico. Uno de los reinos más ricos de todo el mundo es el reino de Israel, gracias a Salomón. Salomón hace la cúspide de Israel. Así que David hizo esto con el pueblo de Israel, pero Salomón hizo esto, mira, lo llevó a lo más alto a Israel. Salomón fue bueno, muy bueno. Una de las cosas grandes que hizo Salomón es que creó el templo. Y hasta aquí para el tiempo del tabernáculo. Ahora el tabernáculo, recuerdan que éramos nómadas, el pueblo de Israel era nómada, estaba caminando por el desierto y ahora tenían un tabernáculo. Ya no más van a tener un tabernáculo, ahora van a tener el templo. Van a tener un templo estático donde siempre va a estar ahí. Y pueden ver que también que tiene lugares parecidos. Tiene el lugar santísimo, tiene el lugar santo, tiene el altar de bronce, tiene todos esos lugares también. Tiene por ejemplo el pórtico, todos esos lugares que tenía el tabernáculo. Allá adentro, en lo último del templo, estaba el arca de la alianza. Así que la misma arca que estaba en el tabernáculo, esa misma arca de la presencia de Dios estaba en el templo. Así que Salomón hizo todo eso. Buenísimo, ¿verdad? Pero Salomón hizo algo muy malo. Y es que el pecado de Salomón no fue que se casó con 700 esposas y 300 concubinas. O sea que tuvo 1000 mujeres. Salomón, en toda su vida, yo no sé en qué tiempo él pudo tener todo eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pudo vivir? Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pero eso no fue pecado. El pecado de Salomón no fue que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, porque en ese tiempo había poligamia. En ese tiempo los hombres podían tener todas las mujeres que quisieran. El pecado de Salomón, ¿sabes cuál fue? Que las reinas que trajo, las princesas que trajo, tenían sus dioses. Y empezaron a traer esos dioses para Israel. Dioses y dioses y dioses. Y no solamente dioses, sino que Salomón hizo altares para esos dioses también. Ay Dios, Salomón, ¿qué hiciste? Así que todo lo bueno que había hecho, la cúspide donde había llegado Israel con Salomón, ahora viene un descenso. Ustedes han visto las roller coaster de Orlando. Bueno, más rápido que eso. Ahora viene un descenso enorme en Israel. Porque, como vimos en la primera clase, ¿qué es nuestro Dios? Es un Dios santo, celoso, limpio, 3 veces santo. Él no soporta la idolatría. Así que esto hizo que Dios le dijera a Salomón lo siguiente: Salomón, por lo que hiciste, por lo que trajiste a Israel, por el pecado que ahora hay en Israel, ahora en Israel no soy yo el Dios, sino que hay todos estos dioses. ¿Sabes lo que va a pasar? Mira, por amor a David, yo no te voy a quitar el reino a ti. O sea, por amor a David, no se lo voy a quitar. Pero ahora tu hijo, a partir de tu hijo, van a ver, Israel más nunca será un solo reino. Y vemos que Israel se dividió en dos. Israel se dividió en 2 reinos. Vemos el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel y el reino de Judá. Así que si ustedes ven la Biblia y cuando ven, por ejemplo, Acab, ven Acab que dice, no, Acab era ¿dónde dice? En el reino del norte, en Israel. Cuando dice Israel no significa que Acab era el rey de Israel entero. Acab era el rey de la parte de arriba de Israel.
Así que a partir de ahora ningún rey de Israel va a ser rey de Israel entero. Ahora los reyes de Israel van a ser rey o de la parte de arriba de Israel o de Judá. Solamente esos dos, reino del norte y reino del sur. El reino del norte, de aquí para acá, era el reino del norte. Todos ustedes son un reino. Todos ustedes, pero ¿saben qué pasa con este reino de aquí? Que son el peor de los reinos. Este reino, el reino de... Voy a mirar. Mira mi nombre es Saulón. Tú tranquilito que yo soy el mejor rey. Las 10 tribus. 10 tribus fueron este reino. Levanten las manos. ¿Saben lo que sucede con estas 10 tribus? Que no son del linaje de David. El linaje de David está en Judá. Y lo segundo es que hubieron 20 reyes. Ninguno de los 20 reyes fue bueno. Todos fueron malos. Todos. Cuando digo todos, es todos. Y uno era peor que el otro. En este reinado, en Israel, vemos a Acab, vemos a Jezabel, vemos a reyes que hicieron cosas, a Manasés, reyes que hicieron cosas malas. Todo esto lo podemos ver. Y es por eso que en Israel, fue donde Dios envió a los profetas, no los mejores profetas, porque todos los profetas son buenos, pero los profetas más con los que más conocemos. Envió a Jonás, envió a Eliseo, a Elías, a estos profetas que conocemos mucho, los envió a Israel. Porque en Judá no tenían mucho trabajo, no tenían mucha industria para trabajar. Sí tenían, pero no tanta como arriba. Arriba es donde más Elías necesitaba trabajar. Así que Elías fue profeta de Israel. Eliseo fue profeta de Israel, no de Judá. Ahora, ¿qué pasó con esta tribu? Esta tribu se llama la tribu de Judá. Los buenos, un aplauso para esta tribu, caballero. ¿Qué pasa con estas tribus? En verdad son 2 tribus nada más. En verdad es Benjamín y Judá. Pero Leví es la tribu especial, ¿recuerdan? Que se fue con ellos. Así que es la tribu donde está el templo, es la tribu donde están los levitas. De 20 reyes que ustedes tuvieron 8 buenos. Algo, ¿verdad? Algo. Desde aquí tuvieron, no eran 18, no eran 20, eran 19. Ustedes tuvieron 19 reyes malos, ellos tuvieron 8 buenos y 12 malos. Pero bueno, aunque sean 8 buenos. Vaya, 8 buenos. En estos reyes de aquí podemos ver al rey Josías, que fue el rey más pequeño. Comenzó a reinar con 8 añitos. Ese rey comenzó allá y fue uno de los mejores reyes de Israel. Josías fue uno de los mejores reyes de Israel. Estuvo del lado allá. Así que a partir de ahora, siempre que tú leas la Biblia y tú leas rey, si tú no ves un rey que no es Salomón y que no es Saúl, no es rey de todo Israel. Si cuando tú veas rey de Israel, es rey de la parte de arriba. Rey de Judá es de la parte de abajo de Israel. La capital de ustedes es Samaria. La capital de ustedes es Jerusalén. Es por eso que al principio le está diciendo, nadie se va a sentar para acá. Ahora tenemos que, aunque ustedes son bastante buenos, ustedes también son malos también, ustedes tienen cosas malas también, ¿ok? Lo que estos son malos de verdad. Aquí son malos pero tibios, ustedes están tibios, pero están calientes. O sea, ustedes son la yuga. Así que, como ambos son malos, ambos hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Dios hace algo que es una de las historias más tristes, una de las temporadas más tristes de Israel. Y es que Dios lo lleva al exilio. Ahora, no lo lleva al exilio a todos al mismo tiempo, sino que lo lleva al exilio primero a los más malos. primero al reino del norte lo lleva al exilio. ¿Qué significa el exilio? Vino a Siria contra Israel, contra ustedes, y no solamente que los atacó, los conquistó, sino que les dijo, fuera de aquí. Y todo el pueblo de Israel se tuvo que ir de Israel. Tristemente, estas 10 tribus desaparecieron. Hoy por hoy, nadie sabe dónde están. Desaparecieron. Hoy por hoy, no se sabe si fueron asesinadas, esclavizadas o simplemente expulsadas, pero se perdieron. Y hoy son conocidas por los teólogos como las 10 tribus perdidas de Israel. Así que hoy tú no puedes encontrar a Simeón, ni a Rubén, ni a Gad. Se perdieron por Asiria.
se perdieron, fueron exiliadas. Imagínense, para que puedan ver un ejemplo, imagínense, lo digo porque soy de Cuba, que todos somos exiliados. Los que estamos aquí somos exiliados de Cuba, o sea, nos fuimos de Cuba, ¿verdad? Pero que te expulsaron. Cuando te expulsan es que tú eres exiliado de Cuba. Imagínate que todo Cuba sea exiliada y que se pierda Cuba. Ya nadie sabe dónde está Cuba ya. Todos los cubanos están por todo el mundo. Eso fue lo que pasó con estas 10 tribus. Se perdieron. Ahora, pero la tribu del sur también fue exiliada después. Fue exiliada por Babilonia, por Nabucodonosor. Y aquí podemos ver una de las historias más famosas de toda la Biblia. Daniel y los 3 jóvenes hebreos fueron uno de los jóvenes que fueron exiliados a Babilonia. Y en medio de una nación que era pagana, en medio de una nación que no creía en Dios, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, decidieron ser fieles, y por esa fidelidad los llevaron a un horno de fuego. A Daniel lo llevaron al foso de los leones, y aún así Dios prevaleció y los ayudó en medio de todo eso. ¿Entienden cuán diferente es leer las historias bíblicas de un contexto? Leer que Daniel, no es que vemos a Daniel en el foso de los leones, no, Daniel está en el foso de los leones porque está siguiendo al Dios de la nación donde él estaba. Pero él fue exiliado de ahí, está en una nación que no cree en Dios y le están diciendo que no ore, pero aún así él decide orar. Eso, así tú puedes leer la Biblia totalmente diferente. Y eso es la importancia de entender la historia de Israel. Gracias a Dios, estas 3 tribus no desaparecieron, sino que después de 70 años que duró el exilio, 70 años estuvieron en Babilonia, Babilonia fue conquistada por los persas, y el rey Ciro hizo un decreto y mandó a todos los judíos, porque a partir de ahora, aquí fue la primera vez en la Biblia y en la historia donde se le llamó a los israelitas judíos, a los judíos a irse para Jerusalén de nuevo. Y poco a poco empezaron a enviar a personas para Jerusalén. Después de 70 años, para 70 años, donde tristemente pasaron muchas cosas tristes. Uno, cuando ellos fueron exiliados, que estaban llevándose a todos, a Daniel, a los jóvenes hebreos para Babilonia, se estaban llevando a todas las personas para Babilonia. ¿Saben qué hicieron las personas de Benjamín, Leví y Judá? Dijeron, no, Babilonia no puede tomar nuestra arca. Cogieron, entraron en el templo, cogieron el arca, la escondieron. ¿Y saben qué pasó con el arca de la alianza? Desapareció también. Nadie sabe dónde está el arca de la alianza hoy. Nadie. Después de que fueron exiliados, nadie más sabe dónde está el arca de la alianza hoy. Así que yo creo que Dios también lo hizo a propósito también. Capaz que hasta Dios mismo fue el que desapareció esa arca, para que nadie más la adorara y que nadie más fuera a adorar a esa arca, que era la presencia de Dios. Pero después de 70 años volvieron. Cuando el pueblo de Israel volvió, el pueblo de Judá volvió, ya encontraron a una Jerusalén totalmente diferente. El templo estaba destruido, así que si el arca hubiera estado adentro, el arca hubiera estado rota. El templo estaba destruido, la muralla de Jerusalén estaba destruida. Y entonces, ¿qué historia bíblica viene ahora? Ahora vienen los libros de Esdras, Nehemías, Esther. Es por eso que tenemos que entender la Biblia en contexto. El libro de Esther está en el post-exilio. El libro de Esdras en el post-exilio. El libro de Nehemías en el post-exilio. ¿Qué pasó? Vinieron personas como Esdras, Nehemías, que reconstruyeron los muros de Jerusalén, que reconstruyeron el templo de Jerusalén. Y esto se llama el post-exilio. El post-exilio. Así que si vemos la Biblia en este énfasis, los libros de la Biblia que fueron escritos antes del exilio, antes cuando todavía eran uno: Jeremías, Isaías, Miqueas, Abdías, Jonás, Joel. Los libros que se escribieron mientras estaban en el exilio, mientras estaban en cautiverio: Ezequiel y Daniel. Daniel escribió su libro en el exilio. Y los libros que fueron escritos después del exilio: Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que cuando leemos la Biblia de esta manera, podemos entenderla mejor. Y podemos entender por lo que estaban atravesando las personas de Israel, de Judá, en ese lugar. Ya para terminar ya
la clase de hoy. Después del exilio, el pueblo de Israel pasa por una temporada, unos 100 años, y después pasan 400 años donde Dios no habla más. Dios sí les permitió volver a Jerusalén, les permitió volver a ser el pueblo de Dios, pero Dios por 400 años no le habla más a Israel. No hubo un profeta, no hubo nada que tuviera que ver con Dios. Dios está, vamos a decirle así, está triste con Israel. Pero aparte de que está triste con Israel, Dios permitió este tiempo porque venía ahora lo mejor. Porque después de todo esto, de todo este caos, de una nación que se formó pero le fue infiel a Dios, vemos que llega el descendiente de David, el león de la tribu de Judá, Jesús. Después de 400 años llega el Mesías, Yeshua Hanatzerah Umelech Ha-Yehodim, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Jesús vino, pero no solamente que vino, sino que vino a morir para pagar el precio por todos, por los israelitas y por nosotros. Y en este momento, en Jesús, a partir de Jesús, ya la victoria no se ve como Israel nada más, sino que ahora entramos nosotros, los gentiles. Ahora los gentiles también tenemos oportunidad en el reino de los cielos. Ahora nosotros, un plan de salvación que solamente era para Israel, porque el plan de salvación era solamente para Israel. Pero a partir de Jesús, Jesús muere como ese cordero que vimos con Moisés, ese cordero que había que poner su sangre en los linderes de las casas. Él muere para que nosotros también, nosotros siendo egipcios, no siendo el pueblo hebreo, nosotros siendo egipcios, podamos tomar esa sangre y podamos ponerla gratuitamente, sin merecerlo, para que no muramos y podamos tener vida eterna. Por eso vino Jesús. Así que, y termino con este pasaje que explica esta conexión entre nosotros los gentiles y los judíos. Pablo dijo: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Yo creo que tú dirás excluidos. Estábamos excluidos del plan de salvación. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué nos une a nosotros a Israel? ¿Qué nos une a nosotros al plan de salvación? La sangre de Cristo, nada más. Nada más. Tú vienes solito y estás fuera, eres un extranjero para Dios. Pero si tú tienes la sangre de Cristo, si tú vienes a Jesús como tu abogado defensor, ahora tú tienes salvación. Así que Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Así que, ¿por qué tantas de las cosas importantes por las cuales Jesús murió por nosotros? Pero una de las grandes razones por las cuales Jesús murió, por la cual Jesús tenía que venir, era para que nosotros fuéramos parte del plan de salvación. Si Jesús no venía, nosotros no éramos parte del plan de salvación. Solamente Israel iba a ser salva. Pero gracias a que Jesús vino, y no puedes venir solo, es por eso que la salvación solamente viene si estás en Cristo. Yo quiero que tú digas, en Cristo. No es fuera de Él, no es porque tú eres bonito. No. Solamente si estás en Cristo. Solamente si cuando Dios viene a darte su ira, Él ve a Cristo. Él dice: no puedo porque está Cristo. No es por nuestras fuerzas, es por Cristo. Dios, nosotros no vamos al infierno, no por nosotros, no es porque nosotros aceptamos a Dios, es por Cristo. Porque cuando Dios nos va a darte su ira, Él ve a Cristo y dice: no, a Cristo no. Así que esa es la importancia de tener a Jesús en tu corazón. Y es por eso que todos los días, todos los viernes, los domingos venimos y decimos: alguien quiere aceptar a Jesús. Y hay veces que se dice: ay, alguien quiere aceptar a Jesús, llorando, como si hubiera que pedirle a la gente. Hey, tú le estás diciendo, tú quieres aceptar a Jesús. Si tú no lo quieres aceptar, déjame decirte, está bien. Pero si tú no lo aceptas, tu final es un final triste. Si tú no aceptas a Jesús, tu final es muerte eterna. Y es por eso que al revés, digamos, estás contentos a decir: hey, tú quieres aceptar a Jesús, tú
qué? Hay que decirlo con alegría, porque es una bendición y es lo único que nos da vida eterna. Dale un aplauso.